que es la guía del MHGAP, y vamos a revisar el módulo de tratamiento antidepresivo. Antes considerar cuándo vamos a iniciar ya que se realizó obviamente el diagnóstico, empezar con un tratamiento antidepresivo. Y estos puntos son, pues, primero que nada, ver el patrón que presenta en cuanto a sintomatología nuestro paciente. Esto es porque, bueno, vamos a ver más adelante de acuerdo a los síntomas que predominen al paciente, pues bueno, hay ciertos medicamentos que reúnen o tienen un perfil más amplio para cumplir esta sintomatología. Y de efectos secundarios de los medicamentos, específicamente en el área de oncología, pues este es un punto también bastante importante y ahorita vamos a revisar el porqué. Asimismo, si este paciente que estamos diagnosticando y vamos a iniciar un tratamiento presenta o ha tenido ya antes antecedentes de tratamiento antidepresivo. ¿Por qué? Bueno, porque estos antecedentes también nos van a servir de base para cómo iniciar el tratamiento. Muchas veces se prefiere que, bueno, si ya un paciente ha respondido bien a cierto grupo de antidepresivos, pues bueno, ese es un primer paso a iniciar la medicación. Hay que considerar las condiciones médicas coexistentes, como les decía, en esta área de pacientes con cáncer, pues obviamente es un punto muy importante, sobre todo por el potencial de interacción entre medicamento, entre ambos, el tratamiento oncológico y el tratamiento antidepresivo, y las enfermedades o el perfil que ese paciente puede llegar a desencadenar en cuanto al inicio de los medicamentos, junto con el padecimiento de base. El tratamiento, al momento de instalarlo, pues no va a provocar cambios radicales al inicio de la medicación. O sea, va a llevar un tiempo que generalmente es después de 2 a 3 semanas, y esto es importante que la familia y el paciente estén conscientes de esto, ¿verdad? Entre más informado esté el paciente y el familiar, va a facilitar este proceso. También hay que hablar de estos efectos secundarios que ahorita más adelante vamos a revisar, y cómo pueden presentarse estos síntomas secundarios a la medicación, que pueden ser, aunque al principio pues bueno, puedan causar mucha desesperación o de alguna manera inquietud en el paciente, hay que explicar que generalmente pues estos tienden a desaparecer y pues, iniciará la medicación, y que obviamente nosotros vamos a estar al pendiente de monitorear. Bueno, si estos síntomas secundarios a la medicación producen mayor malestar o empiezan a presentar los pacientes datos de manía, como mencionaba ahorita la doctora Celeste Núñez en su exposición, pues bueno, hay que insistirles en que tan pronto esto llegue a ocurrir, pues no lo comuniquen. También es importante aclararles que como los medicamentos, pues bueno, se tienen que emplear por un tiempo prolongado. Si hay una interrupción de la medicación, pueden llegar a aparecer ciertos síntomas por la discontinuación del antidepresivo, y esto es un punto que, bueno, en este grupo de pacientes que ustedes están acostumbrados a manejar, pues por ciertas cuestiones de intervenciones que se tengan que hacer con ellos, pueden de alguna manera requerirse de esto, y entonces de antemano hay que abordar que si esto es requerido o si ellos por cuenta propia lo llegan a realizar, pues bueno, también el inicio tiene que ser monitoreado de nuevo por esta aparición de síntomas por interrupción. Que generalmente la guía también nos recomienda aclarar con los pacientes y el familiar es los mitos sobre la adicción a los antidepresivos. No son un grupo que promuevan la adicción como otros psicofármacos, pero sí, como ahorita mencionábamos, pueden llegar a tener datos de retirada o de discontinuación, entonces hay que aclarar esto con la familia. La guía marca poblaciones especiales en cuanto al uso de medicamentos antidepresivos, van a de alguna manera contribuir al aumento de síntomas depresivos, y esto debemos de tenerlo en cuenta porque, bueno, si nosotros estamos ya ante un paciente que por su diagnóstico puede requerir, estos son, ya ustedes conocen muy bien los medicamentos, ¿verdad? Esto hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, habrá que hacer
ciertas modificaciones, sabemos que el paciente debe continuar con su tratamiento y entonces nosotros hacer las modificaciones correspondientes para que haya pues un resultado satisfactorio. Generalmente pues bueno, tiene que ver con la interacción de los fármacos con la inhibición del citocromo P450 y del grupo de los antidepresivos, estos dos, que es la paroxetina y la fluoxetina, pues pueden reducir, esto ya está bien demostrado. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la interacción que tienen los fármacos con antidepresivos con fármacos oncológicos, pues por esta inhibición de este isoenzima puede llegar a interferir con la medicación. Y ahí, ahorita vamos a revisar una tabla en donde están pues, todos los antidepresivos que frecuentemente se usan en este grupo de pacientes. Y ahorita mencionaba yo sobre la interrupción de la medicación, pues bueno, tomar en cuenta que si nuestro paciente va a ser sometido a alguna intervención requerida para el tratamiento, pues bueno, esto puede dar lugar a que puedan aparecer con la interrupción del antidepresivo síntomas psiquiátricos, gastrointestinales, neurológicos, incluso algunos parecidos a la influenza. Y todo esto, pues obviamente lo tenemos que tener en cuenta nosotros como médicos y hablarlo con la familia y con el paciente. Siempre se debe hacer también por la asociación que tienen el grupo de ISRS, que son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, la asociación que hay con el uso de estos con hipomonatremia, pues bueno, en que hay pacientes oncológicos que pueden tener un riesgo adicional para desencadenar este dato, y entonces pues bueno, tenemos que educar muy bien al paciente sobre la presencia de datos que nos puedan pues dar sintomáticamente, hacer pensar que se esté presentando esta condición, y bueno, hay que hacer un monitoreo muy estrecho de los electrolitos. Riesgo también con este grupo de pacientes por la medicación crónica, a veces para dolor, como es el uso de ácido acetilsalicílico y los AINES, pues es el riesgo de hemorragia, ya que los ISRS pues van a aguantar la serotonina plaquetaria a través de la acción sobre el transportador de serotonina, y esto puede reducir la coagulación, entonces aumenta el riesgo de sangrado en estos pacientes. Bueno, como grupo vulnerable, pues bueno, aquellos pacientes que ya dentro del diagnóstico de depresión pues ya cuentan con el riesgo suicidio, ¿verdad? Algunos de los puntos para, como ya revisaron al principio, pues es que el paciente puede llegar a presentar ya la ideación suicida cuando empezamos la medicación. Y bueno, pese a esto, los ISRS siguen siendo la primera opción de tratamiento. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que hacer una evaluación más frecuente de este paciente, al menos una vez por semana, mientras se instala el tratamiento antidepresivo. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de los ISRS tienen lo que se llama un síndrome de activación, que en esto puede de alguna manera desencadenar o aumentar las ideas suicidas, y hay que hacer un monitoreo estrecho. Pues hay que tener un control estricto de la cantidad de fármaco que va a tener en casa. Generalmente ahí pues bueno, responsabilizamos al familiar. En ocasiones hay que, en el centro de salud por ejemplo, o el familiar estar pues monitoreando la toma diaria, ¿verdad? Si el paciente no puede tener acceso al medicamento, pues bueno, esto es algo que de inicio en este grupo de pacientes es. Otro grupo también que la guía de Lemaitre ya menciona, pues es el grupo de niños y adolescentes, y entre ellos pues bueno, menciona que el antidepresivo como tal, que está aprobado por la FDA para uso en medicación antidepresiva en este grupo, pues es la fluoxetina. Sin embargo, nosotros como especialistas sabemos que existen otras opciones de tratamiento que obviamente nosotros tendríamos que valorar. No se tiene la indicación de manejar medicamentos o antidepresivos tricíclicos por los efectos tóxicos que en este grupo de pacientes pues, se presentan. Hay que evaluar frecuentemente al paciente, al adolescente, y pues bueno, esto es porque también en este grupo, como les comentaba, pues pueden llegar a aparecer ideación suicida. De hecho, pues existe
la recomendación, ¿verdad?, de que al iniciar, esto es algo que se tiene que estar monitoreando. ¿Por qué? Porque sí sabemos que llega a ocurrir un metaanálisis en este año en donde se ha documentado que no es propiamente que el medicamento promueva la ideación suicida, pero sí existe el riesgo por el síndrome de activación que puedan llegar a aparecer la ideación. Los medicamentos de primera elección en niños y adolescentes, la fluoxetina. Sin embargo, también nosotros, ¿cuáles son los grupos que principalmente empleamos? Pues son la paroxetina, la sertralina y la fluvoxamina, que también son dentro del grupo de los inhibidores selectivos de recaptura. ¿Y por qué? Bueno, porque también estos medicamentos pues cubren otra sintomatología concomitante o trastornos comórbidos, como pueden ser la fobia social, los trastornos de ansiedad, los trastornos pervasivos del desarrollo. Entonces, como les decía, al principio la guía marca ver el perfil de síntomas que presenta nuestro paciente, y si ya detectamos que existe una comorbilidad, pues bueno, tenemos amplio abanico de medicación para cubrir un poquito mejor el espectro, ¿verdad?, que ese paciente va a necesitar. Otro grupo vulnerable pues son las personas mayores o adultos mayores, y bueno, aquí también marca, la guía solamente maneja los ISRS y los medicamentos, los antidepresivos tricíclicos. Por eso, bueno, aquí el extractarles el que puntualiza mucho que también en este grupo de pacientes hay que hacer el inicio con la medicación con inhibidores selectivos. Los inhibidores selectivos van a ser los de primera opción por los efectos cardiotóxicos de los antidepresivos tricíclicos. Pues este es un grupo que no se debe prescribir este tratamiento. En todos los casos de enfermedad cardiovascular siempre hay que medir la presión arterial antes de prescribir antidepresivos tricíclicos, y se debe observar para ver si se presenta la hipertensión ortofática, como les decía, una vez que se ha iniciado la medicación, en aquellos casos que, bueno, pues no haya otra opción más que iniciar con este grupo de medicamentos. Bueno, siempre debemos de considerar, como ahorita comentaba la doctora Celeste Núñez, que al inicio de la medicación antidepresiva se lleguen a presentar datos de manía. Esto es por la presencia de un viraje, o sea, es un paciente que estamos diagnosticando como depresión, pero bueno, también puede existir el riesgo de que vire a manía, y entonces el reconsiderar el diagnóstico. ¿La que sigue? Entonces hay que considerar que cuando ya iniciamos la medicación, si existe un grado de adherencia bajo al tratamiento, pues hay que ver por qué se presenta esto. Si es que es por una dificultad económica, si existe ciertas creencias sobre el tratamiento. O sea, hay que sentarse a platicar específicamente con la familia y con el paciente qué está interfiriendo para que ese paciente pueda pegarse al tratamiento. Cuando hay una respuesta inadecuada al medicamento, ya una vez que lo iniciamos, pues bueno, hay que considerar que si los síntomas empeoran o no mejoran después de 4 a 6 semanas, por eso les decía que sí es un tiempo bastante considerable, pues bueno, entonces tendremos que revisar el diagnóstico, revisar muy bien la comorbilidad con el trastorno depresivo, de otros trastornos, sobre todo trastornos de ansiedad, y verificar si la medicación, pues bueno, se ha tomado regularmente, ya que esto también pues contribuye a que no haya una buena respuesta de los síntomas. Y entonces, pues bueno, hay que de alguna manera reconsiderar ya después de este tiempo hacer el cambio de tratamiento, y bueno, o estar durante el seguimiento con la concomitancia del apoyo psicológico, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque también el switch tiene que ser gradual si estamos pensando en cambiar de medicación, y entonces pues bueno, ese paciente tendrá a veces que incluso aumentársele la frecuencia del seguimiento en cuanto a las visitas. Bueno, esto es nada más reiterando esta parte, que bueno, siempre hay que hacer una suspensión gradual del medicamento que vamos a cambiar, ya sea entre ISRS y más cuando se cambia, por ejemplo, de un ISRS a tricíclicos, pues bueno, el espacio de tiempo tiene que ser mayor, y esto es porque puede haber la presencia de un síndrome serotonina. Existen los ISRS, estos son los más empleados. Existen los antidepresivos duales, que generalmente, pues bueno, por eso la guía menciona
el ver el perfil de síntomas del paciente, porque bueno, de acuerdo a la sintomatología del paciente, hay ciertos datos que considerar de acuerdo al ISRS que vamos a elegir, así como pues la dosis que vamos a emplear, y que tiene que ser esto el aumento gradual, y considerar cuál es el rango terapéutico al que tenemos que llegar con este paciente. Y bueno, en el caso de pacientes oncológicos, pues es de considerar también que la mayoría de estos medicamentos, y principalmente la fluoxetina, pues tienen mucha interacción con el citocromo P450. Entonces, como les digo, hay que evaluar detenidamente qué medicamento vamos a emplear. Tricíclicos, que son estos que están aquí, generalmente, como les digo, son fármacos que no empleamos de primera intención y que de hecho ya están, pues generalmente iniciamos siempre con los IACRS. Otro grupo de medicamentos que se han empleado como coadyuvantes en el tratamiento antidepresivo son los psicoestimulantes, como el metilfenidato y la dextroanfetamina, así como el modafinil, pero son fármacos que, bueno, también después de que no hay una respuesta, pues vemos el aumentar este medicamento al esquema, o bien hacer el cambio a estos. Considerar ya suspender la medicación antidepresiva, pues bueno, esto es cuando la persona, después de que ya se instaló el tratamiento, se hizo un adecuado ajuste en cuanto a la dosis que requería, pues va a presentar una ausencia de síntomas durante 9 a 12 meses, retirar el medicamento. Y entonces esto tiene que ser también de una manera gradual, porque bueno, existen, como comentábamos al principio, fármacos que pueden presentar el síndrome de abstinencia al momento de irlo destetando en el tratamiento, y bueno, pues esto obviamente tenemos que abordarlo desde antes y estar apoyando al paciente en cuanto a que vamos a estar pues de alguna manera muy atentos a que se reiniciar la medicación para empezar un destete todavía más gradual, y esto haga que, bueno, pues se pueda retirar el fármaco satisfactivo. Pero los puntos que marca la guía son precisamente bueno, pues identificar el perfil de los síntomas y ver qué fármaco es pues más idóneo para nuestro paciente, ¿verdad? Como especialistas también trabajando en medicina de enlace, por ejemplo, en el hospital, pues cuidamos mucho esa parte, ¿verdad?, de estar en contacto continuo con ustedes en cuanto pues bueno, qué fármaco pues sea más ideal para nuestro paciente. Por ahí me ha tocado supervisar un caso que, pues obviamente por los efectos secundarios tuvo que hacer modificaciones, etcétera, y de eso se trata, de verdad, de manejar una cuestión pues mucho más integral de nuestro paciente. Pues bueno, voy a terminar aquí.